Hola, ¿qué tal? Hola, Ya buenas noches. estamos aquí con ustedes. Muy buenas noches. Es un honor, un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo. Y bueno, pues ya sabemos que en cualquier momento se van a empezar a conectar todos. Así que por lo pronto, pues reciban un saludo los que vayan ya en la acción. Ahora les puse anuncio, entonces seguramente para algunos va a ser un poco complicado acordarse que hay clase, ¿verdad? Porque ahí no les puse su anuncio de hace una hora. Pero los que ya están aquí, bienvenidos todos ustedes. Qué gusto poder estar con ustedes un viernes más, lo cual es un gran logro porque ya hoy es la clase número 19. ¿Cómo Sí, ves? rapidísimo que se va el tiempo y ha sido un curso bastante extenso, pero según lo que también algunos de ustedes nos han comentado, pues ha sido de mucho provecho y esperamos que esta clase también lo sea, al igual que las demás. Sí, claro. Y es que meditando sobre las cosas que necesitamos aprender respecto a nuestra situación en la que vivimos, en el mundo en el que nos movemos y las cosas que enfrentamos, es como hemos ido pues desarrollando este curso, considerando las cosas que nos parecen importantes. Y bueno, hoy como les comentaba y les prometíamos también, vamos a hablar un poquito acerca de la territoriedad en lo que es la escritura y lo que comprende en cuanto a nosotros, ¿verdad? Ya en el ámbito de la persona, la familia o el lugar donde vivimos o el país o las naciones, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en este Gracias. momento porque nos permites estar juntos, Así reunidos, es. abordando temas que son importantes para nuestro crecimiento espiritual y para mantenernos correctos delante de tu presencia, aún como intercesores, Señor, para pelear e interceder por la gente que necesita libertad, salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos a la clase 19 de Guerra Espiritual. Y bueno, como ya lo estábamos comentando, estamos considerando importante, ya que tenemos todas las armas, bueno, sobre todo la armadura que vimos la semana pasada, este repaso que hicimos acerca de los dones espirituales y toda esta ubicación que estamos necesitando también, por ejemplo, relacionada con el, lo oculto, el ocultismo, ¿no? Y todas estas cosas que nos rodean y que a veces, pues, por ignorancia hemos vivido o hacemos o nuestra familia y que finalmente sí traen alguna consecuencia a la vida. Y de todo eso, pues es de lo que tenemos que considerar cuando tenemos que enfrentar cosas, ¿no? O personas en un momento determinado. Así que bueno, pues por ahí vamos a empezar. Comentábamos un poquito porque aquí es un paréntesis, pero es importante comentarlo. Hay como muchos libros y personas y escritos acerca de la territorialidad. Nosotros queremos abarcar específicamente, primero que todo, lo que podemos ver como referencias de todo esto en la Biblia, en la palabra de Dios, como debe ser. Y de ahí, bueno, pues se pueden sacar muchas cosas. Nosotros tenemos algunas experiencias que avalan lo que hemos aprendido en la palabra, pero sobre todo pues es algo que es bíblico, no lo podemos ignorar o hacer a un lado. Dice Lolita que no se oye bien. Bueno, que se oye, que hay que subirle el volumen. Uy, pues no sé cómo hacerle para subir el volumen, Vamos a pero tratar de hablar más vamos a hablar fuerte. más fuerte, Sí. ¿no? A ver, mi vida. Sí, efectivamente, en la palabra es nuestra principal referencia, como siempre se los hemos recordado y recalcado, acerca de lo que es la vida espiritual y de todo lo que nosotros necesitamos tomar en cuenta. En este caso, el tema que toca hoy también lo podemos ver en la palabra y por eso es que necesitamos y queremos comentarlo porque vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos ver casos donde se ve muy claramente cómo diferentes espíritus han estado teniendo el control de una región y por lo tanto influenciando lo que pasa en esa zona. Ujú. Bueno, yo quiero empezar desde un ángulo particular. Vamos a empezar desde el momento en que el ser humano traiciona a Dios, peca. En ese momento, acordémonos que Dios había creado al mundo
para nosotros los seres humanos. El mundo fue creado para nosotros, no para los ángeles caídos, no para los ángeles, no para nada sino que fue creado el mundo para nosotros. En el momento que nosotros traicionamos a Dios, perdemos el mundo. Sí perdimos muchas cosas, perdimos la eternidad, pero sobre todo perdimos este dominio que Dios nos había dado como seres humanos a todos nosotros. Entonces, esa parte tenemos que entenderla porque ya, si leemos en el Génesis claramente, Satanás ya había caído, puesto que estaba ahí en el Edén, y se pudo acercar a Eva para mentirle y engañarle, ¿no? Quiere decir que ya estaba ahí. Eso infiere que Dios había puesto al mismo Satanás bajo nuestra autoridad, de origen. Ahí fue donde él aprovecha, ¿verdad? Muchas cosas. Nosotros nos dejamos, traicionamos a Dios y perdemos la tierra. A la hora que la perdemos, queda bajo el dominio del mismo Satanás y sus ángeles caídos, que eran parte de ese grupo, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que es como si se hubieran hecho una especie de repartición de la tierra entre estos espíritus, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo podemos ver claramente, como ya mi esposa lo iba diciendo, por la influencia que tienen sobre los diferentes territorios, hasta el punto en el cual podemos llegar en la escritura al libro de Daniel. Si usted está anotando, anote por favor. El libro de Daniel, está el profeta, precisamente está teniendo como busca en las escrituras lo que había dicho el profeta Jeremías. El profeta Jeremías había anunciado que iba a haber un juicio, que se iba a ir, ¿verdad?, de cautivo a Judá por 70 años, y es lo que esto está pasando. Y está Daniel orando, el profeta está orando. Eso lo vamos a ver en el capítulo 9 del libro de Daniel, para que usted lo anote. Y entonces está Daniel orando, y cuando ora, viene una parte muy interesante en el capítulo 10, ahí en Daniel, porque se habla de que se le aparece o viene y se le presenta primero Gabriel con nombre, o sea, el mismo Gabriel que años después va a anunciar el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y también le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista a su padre. Ese mismo es el que se le presenta al profeta Daniel, y menciona a otro ángel, que es el ángel Miguel, ¿no? Entonces, esto hasta ahí, pues bueno, nos parece interesante. Pero el caso es que para esto Daniel, y todo esto quiero que lo anotes por favor, el profeta Daniel está orando, está ayunando, y está orando de una manera muy especial porque está intercediendo. Uh-huh. Y está reconociendo el pecado, del pueblo de Israel para con Dios. Y sin embargo, él le pide al Señor que se acuerden sus misericordias, pues, del pueblo. Vamos a leer un poquito ahí en el capítulo 9, si me haces favor. Uh-huh. Dice, voy a leer desde el versículo 4, desde el 3. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes es la confusión de rostro, de nuestros reyes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos.
De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, toda esta lectura nos tiene que hacer referencia a varias cosas que ya hemos visto en el curso. La primera es que la consecuencia del pecado, ¿verdad? Es maldición, muerte y juicio. Entonces, lo que había sucedido, para que todos lo tengan claro, es que Israel había sido llevado cautivo por el pecado cometido. Y como siempre les estoy diciendo y se los vuelvo a recordar, los juicios de Dios ya están escritos. Entonces, cuando el pueblo cumple todos los requisitos para los juicios llegan. Así pasó con Israel y pasó con Judá, porque acuérdense que estamos hablando de dos momentos. Estamos hablando especialmente de Judá. Quiere decir que llegado el momento se cumple el juicio de Dios que había prometido Dios traer si el pueblo se apartaba y hacía lo malo delante de sus ojos. Muy específicamente les había dicho que iban a ser llevados cautivos e iban a ser dispersados por todas las naciones de la tierra. Era un juicio declarado por Dios desde la ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 28, usted lo puede leer después con calma. Ahí vienen los juicios, así como los beneficios y bendiciones de la obediencia, vienen los juicios que traen maldición y de la desobediencia. ¿Ok? Anote eso, por favor, porque esa es la base legal que tiene Satanás para ir delante de Dios como acusador de los hombres, como dice Apocalipsis, ¿verdad? También, ya lo hemos estado platicando, en Apocalipsis capítulo 9, si mal no recuerdo, ahí es donde viene. Y dice que hay uno que nos acusa de día y de noche delante de Dios. Y dice que le han vencido, ¿verdad? En este caso nosotros, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. O sea, hay un poder desatado por la sangre de Cristo que nos ha traído, ¿verdad? Libertad y salvación. ¿Ok? Entonces, cuando leemos en Daniel, que esto ya no lo leímos porque está en el primer versículo, cuando dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, ese fue el tiempo cuando se puso a leer ya, no lo voy a leer todo, pero dice que miró atentamente los libros, el número de años que había hablado Dios a través del profeta Jeremías, y eran 70 años. Entonces ya había llegado el tiempo del cumplimiento, o sea, ya se había acabado, pues. Y entonces, ¿qué hace Daniel? ¿Así se sienta tranquilamente a esperar que todo cambie? No, hace una acción bien impresionante que es interceder reconociendo su pecado, pero no solamente el personal, que a lo mejor en el caso de él ni siquiera era grande, sino de toda su generación, de todo su pueblo. Le dice, Señor, de verdad hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Ponga atención en esto porque aunque vamos a hablar de territorialidad, y dentro de la territorialidad estamos hablando del derecho legal que siente el enemigo sobre una persona o familia. Por eso esto se los platico para que usted tome nota. Cuando yo entro en una liberación, es mucho mejor que haya gente con dos por lo menos más, aparte de uno, por lo menos uno, para que una persona se dedique a interceder por los pecados de la persona que está cautiva. Porque eso es lo que tenemos que hacer, es decir, pedirle perdón a Dios a nombre de la persona que en ese momento no lo puede hacer por su condición de cautivo. Nos presentamos ante Dios y le empezamos a pedir perdón para quitar el derecho legal que tiene el enemigo sobre esa persona. Lo que está haciendo Daniel es equivalente. Está diciendo, Señor, de verdad hemos hecho lo malo delante de ti. Perdona nuestros pecados. Hemos hecho, y hace una descripción, ya la leyó mi esposa, de todas las cosas. Y eso desde que se dispone el corazón Daniel, eso lo leemos un poquito más adelante, el Señor responde. Es decir, Dios no tarda en responder. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Ciertamente no es lo mismo este tipo de oración hoy, después de que vino Cristo, en el tiempo de Daniel, cuando aún no había llegado Jesús.
Eso sí lo quiero destacar. Sin embargo, sí nos explica, a veces no entendemos claramente hasta que vemos en la palabra cómo hay como esta influencia o este dominio de ciertos espíritus sobre personas, familias, regiones, ¿ok? Y aquí se ve claro, pues, sobre naciones, ¿no? Y es muy importante lo que vamos a ver, a leer a continuación. Sí, y yo quiero nada más destacar un poco precisamente el hecho de que Daniel está haciendo una intercesión muy amplia, abarca muchos aspectos, reconociendo no nada más como persona lo que él haya podido hacer mal, sino que él está identificándose, lo vemos en sus palabras, con los pecados que como pueblo han cometido. Y yo he escuchado gente que ama al Señor que dice, pues ya es la voluntad del Señor, ya Él lo determinó, entonces pues no queda más que esperar que suceda lo que Él ya dijo, ¿no? Y la realidad es que el Señor, Él desea que nosotros nos interpongamos y que nosotros intercedamos por este tipo de cosas, porque aparte Él nos ha dado, como ya lo hemos dicho en las clases anteriores, autoridad y el mismo amor hacia la gente y la misericordia que Él tuvo con nosotros nos debe mover para que nosotros podamos hacer eso a pesar de que nuestro pueblo, en este caso nuestro pueblo amado mexicano, pues cometa muchos pecados y nosotros somos parte de ese pueblo también, podemos identificarnos y hacer una intercesión continua y constante precisamente para que todo lo que ha estado pasando pues no aumente, no siga creciendo y el Señor intervenga, porque dice también que donde el pecado sobreabundó, sobreabunda la gracia. Entonces tenemos muchas promesas que nos motivan a estar orando y no nada más a resignarnos a que bueno, pues hemos sido muy pecadores, pues nos vienen todas las maldiciones que están en la palabra, no debe ser ese nuestro pensamiento. No, y además dice el Señor en su palabra que Él busca quien se interponga. Claro, en la Escritura dice, y no lo hallé. O sea, quiere decir que sí está esperando Dios que haya alguien que diga, espera, Señor, detente, o ten misericordia, o clamamos a ti. Aquí la clave, pon atención, la clave es que seamos honestos reconociendo el pecado. Si nosotros ocultamos el pecado, negamos el pecado, ¿verdad? O lo minimizamos y no le damos su lugar correcto, eso causa un gran problema porque a Dios no lo podemos engañar. Un buen intercesor está siempre claro del pecado que existe, que es real, ya sea propio o en el lugar de, ¿verdad? O sea, interponiéndose por. Esa es la intercesión. Entonces, es importante reconocer el pecado delante de Dios. Cuando vamos a la corte celestial, si me permites usar el término, es así. Sí, Señor, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. No lo vamos a negar, es cierto. Por algo estamos como estamos. Pero precisamente por eso te pedimos que nos ayudes, que tengas misericordia, que nos perdones. Entonces, cuando intercedemos, lo hacemos como si fuéramos nosotros los pecadores. Cuando yo intercedo por el aborto, digo, perdónanos, Señor, porque como mexicanos hemos hecho y cometido el pecado de aborto. ¿Me explico? Y cuando tenemos un mal gobierno, Señor, te pedimos perdón por el mal gobierno que está ejerciendo y haciendo cosas que te ofenden, y así sucesivamente. O sea, no es, mira esos pecadores, qué mal están, perdónalos. No, yo soy parte de, porque yo nací y soy parte de este pueblo y soy por el que intercedo. Ese es Daniel, ¿ok? Ahora, ¿por qué lo está haciendo? Porque ya él, fíjate bien, hay un entendimiento del tiempo. En el caso de nosotros, tenemos claro que ya una vez que vino Cristo, vino a hacer algo muy importante. Por favor, insisto en que lo consideres claramente. Perdimos la tierra por nuestro pecado. Jesucristo vino a hacer una nueva creación en nosotros. Somos el segundo, o sea, el segundo Adán es Jesús y nosotros somos la nueva creación en Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que Él vino a restaurar lo perdido. Cuando Él hace los milagros, cuando Él hace las maravillas, cuando Él hace todo lo que hace, no vino para lucirse, vino para enseñarnos cómo. Tan así que nos deja su Espíritu Santo para que nos llene de su poder, para que lo representemos, lo imitemos y hagamos las mismas obras que Él hizo y aún mayores. ¿Eso qué quiere decir?
que estamos en la autoridad delegada por Dios mientras vivimos, ya no cuando nos vayamos, ahora, para que su reino se establezca. Y el reino se establece espiritualmente a partir de nosotros. Ahí empezamos a hablar de territorio. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios vino a decir, el territorio que estaba perdido ahora ha sido rescatado y el reino que se había perdido ahora se va a establecer a través de ustedes, empezando por el mismo Jesús. Entonces, predicar el evangelio, sanar a los enfermos en el nombre de Jesús, son las manifestaciones y evidencias de la expansión del territorio del reino de Dios en la tierra. Por favor, entendamos esto. Quiere decir que todo lo que está ocupando la tierra, que fue vencido en la cruz, tenemos ahí algunas escrituras que ahorita vamos a leer, pero en la cruz, donde derrota a Jesús legalmente al enemigo y lo despoja, según lo que leemos en la escritura, no nada más lo despojó ya, lo despoja para quitarle lo que ilícitamente se había llevado y entonces lo pone bajo el estrado de sus pies, pero nosotros estamos sentados juntamente con él en los lugares celestiales. ¿Qué nos toca hacer? Cuando nos dice que echemos fuera un demonio, nos está diciendo, ese territorio, o sea, esa persona, esa alma es mía. Quiero que echen fuera el que está ocupando un lugar que no le corresponde, porque no es suyo. Yo lo vencí en la cruz, dice el Señor. Y cuando yo echo fuera un demonio, lo que estoy haciendo es representar a Jesús. En su nombre, yo estoy tomando el territorio que Él ganó en la cruz y que yo ahora, como su hijo, vengo a declarar que es del Señor. Ese es más o menos para que entendamos el concepto de la territorialidad. Obviamente ya hablando específicamente, ahorita vamos a seguir leyendo aquí en Daniel, porque pasa algo muy interesante con los ángeles. Entonces, voy a leer en el versículo del mismo capítulo 9, en el versículo 20, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. O sea, esa es la primera respuesta que tiene de parte, aquí ¿qué quiere decir? Que se provoca a través de la oración, de la intercesión, del ayuno inclusive, porque estamos basando precisamente, ¿se acuerdan que hacemos un ayuno cada año? Bueno, en este caso es ese ayuno de 3 semanas, porque durante 3 semanas dice que por 3 semanas él no probó bocado delicado y en fin, ciertas cosas, ¿no? Se entiende que estuvo comiendo solamente legumbres, frutas, verduras, pero nada más. Entonces, ese ayuno que hacemos está basado en esto y la idea es, obviamente, entrar en intercesión para pedirle al Señor su favor, su misericordia, que cumpla su justicia, en fin, cosas que son necesarias de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? Ok. Entonces, es la parte donde viene lo de Miguel. Bueno, no importa, ahorita lo encontramos. Sí, está aquí en el siguiente. Es que no queremos leer todo porque es un poco largo. Exactamente, entonces vamos a leer desde el versículo 10, dice, en el capítulo 10, versículo 10, dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Así es.
Entonces se habla del príncipe de Persia y luego también se habla del príncipe de Grecia y luego también se entiende que Miguel está del lado del pueblo de Dios. Ya con esas poquitas cosas nos damos cuenta que de algún modo se entiende que hay como esta cuidado, protección, dominio, dependiendo del ángulo y del tipo de espíritu, que está sobre una región o una nación, ¿no? Me gustaría leer el versículo, ya nada más 2, 3 versículos. En el 18 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Ok? Entonces fíjate que además hay una correspondencia, bueno, es para los que gusta estudiar, hay una correspondencia entre los príncipes que va a enfrentar, principados, para decirlo en términos espirituales, de Efesios, tiene una correspondencia con lo que vienen a ser los imperios. ¿Sí? Cuando viene la visión de los imperios que tiene Nabucodonosor, bueno, esto también tiene relación con eso. Quiere decir que hay como una capacidad de influencia espiritual en este caso son potestades o principados que son contrarios a Dios. Tan son contrarios a Dios que se le oponen a los ángeles enviados de parte de Dios para el pueblo de Dios. Hay una oposición. Esa oposición no ha cambiado. O sea, cambia la condición que tenemos porque Jesús vino, pero la oposición sigue ahí. Te voy a decir una cosa para que quede clara. Toda la obra de Cristo que nos ha sido dada, nosotros tenemos, ya se los he dicho, pero en este curso es importante estarlo repitiendo, nos ha sido dado, nosotros tenemos que hacerlo efectivo. O sea, legalmente ya nos dieron los documentos, por decirlo así, que nos avalan como los dueños, como la autoridad delegada de parte de Dios. Ya nos ha sido dado. Ahora lo que tenemos que hacer es, ya que lo tenemos, es creerlo y ejercerlo, ¿no? Les decía yo, la comparación que hago es muy sencilla. Tú tienes un pleito legal por una propiedad, precisamente hablando de territorio, ¿verdad? Porque alguien se te metió a tu territorio, como tenemos algún caso en la congregación, y resulta que hay un pleito legal por eso. Se va a los juzgados, en el juzgado ya se dictamina, ¿verdad?, que tú eres el dueño legítimo y ya con el litigio ganado, tú vas con ese documento a ejercer tu derecho para retomar tu propiedad o para tomar tu propiedad. Es exactamente igual. Ya Jesús hizo todo lo que se tenía que hacer para regresarnos a nosotros, para darnos a nosotros la potestad. Y entonces ahora lo que nos toca a nosotros es ir y hacerlo, tomarlo. Por eso es que ahora todavía echamos fuera demonios y todavía oramos para que los enfermos, especialmente los cautivos por los demonios, sean liberados de su azote. Y así, sucesivamente. Entonces sí existe una capacidad demoníaca que puede estar dominando una región, un país, una nación, una ciudad, un municipio, una familia, o sea, dependiendo, porque acuérdense que hay jerarquías. Puedes ver desde el individuo, puedes ver la familia, puedes ver la región, puede ser un pueblo, puede ser un municipio, puede ser un estado y así sucesivamente hasta llegar a una nación entera o a las naciones, ¿no? Entonces, esto también nos importa porque así es como hace las cosas el Señor. Si tú te fijas, Jesús les dice a sus discípulos, hacen la misma situación. Cuando dice, vayan y prediquen el evangelio a todos, empezando en donde, en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Yo siempre le llamo como una espiral, ¿no? Empieza en pequeño y empieza a hacerse más grande en circunferencia y va abarcando cada vez más. Es exactamente igual, empiezas desde lo más sencillo y conforme vas avanzando, vas creciendo, vas abarcando más y vas tomando mayor autoridad y mayor dominio conforme vas avanzando. Eso es un poco también otro ejemplo de la territorialidad, ¿ok? No sé si nos estamos comunicando, espero que sí, se valen los comentarios, sí los estamos leyendo, no crean que no, aquí lo estamos leyendo, nada más que no hemos querido detener porque no ha habido una pregunta todavía como tal. Pero bueno, vamos ganando espacios y vamos comunicándonos correctamente, ¿no? Así es. Entonces,
Esto que leímos, pues es parte de lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, pero podemos encontrar también en el Nuevo Testamento cómo hay ese dominio por regiones de parte de estos espíritus. Entonces ahora vamos al Nuevo Testamento, vamos a Marcos 5. Marcos 5. Uh-huh. Es importante, como ya les hemos explicado en otras ocasiones, que las referencias bíblicas tengan correspondencias en toda la Biblia. Uh-huh. Esto no es nada más porque sí. Jesús, imagínate, es como si hubiera estado absolutamente todo cubierto de oscuridad por causa del hombre y el pecado y Satanás. Pero el Señor desciende con su gloria. Ya al principio, pues una que otra persona ungida por el Espíritu Santo para hacer una obra. Pero cuando viene Cristo, derrama su preciosa gloria, hace la redención, redime y viene el Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces ya no es un puntito que está ahí, no, es el pueblo de Dios. Y es porque el reino de Dios se está estableciendo y el territorio que había sido ocupado y usurpado por demonios, por su obra hacia y contra el hombre, Jesús vino a derribar, a anular, a cancelar todo eso. Eso está, lo tenemos en Colosenses 2:14, donde dice que Jesucristo, pues ahora sí que exhibió públicamente a los principados y a las potestades, ¿verdad? Y dice que los despojó. Dice la palabra que los despojó. ¿De qué los despoja? Pues de esto, de este dominio, ¿no? Es una de las cosas que les quita. Porque acuérdate que una de las tentaciones de Jesús fue cuando Satanás le dijo, dice que le mostró todos los reinos del mundo. Fíjate, si esto estamos entendiéndonos, recuerda que en la misma palabra nos explica que Satanás está organizado como un ejército muy, muy eficiente. Entonces, cuando él dice que todos los reinos del mundo están bajo su dominio, él no es omnipresente. Él tiene que tener representantes en todas partes. Ahí es donde está el asunto de los territorios. Y entonces, eso no es una mentira. Se lo estaba diciendo a Jesús en serio, no le estaba mintiendo. El asunto es que Jesús sabía que él, si cumplía con la labor, le iba a quitar todos esos reinos. O sea, punto, se acabó, ¿no? Pero no se iba a poner a discutir con el enemigo. Sin embargo, a nosotros sí nos revela que nosotros, los seres humanos, le habíamos dado a él, en nuestra traición hacia Dios, una potestad sobre el mundo que no tenía por qué tener. Y Jesús vino para salvar y rescatar lo que se había perdido. Así es. Entonces, el versículo bueno, son dos en realidad, en Colosenses 2, versículos 13 y 14, para los que están anotando, 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, está despojándolos. ¿De qué los despojó? Pues del dominio. Una gran victoria. A veces tremenda. No entiende, pero estudiar de esta manera nos ayuda a ver en una dimensión más profunda y más amplia la victoria que el Señor obtuvo en la cruz. Así es algo que trasciende los tiempos y que ha traído bendición y libertad. Gloria a su nombre. Así es. Y nosotros, lo más bonito, lo más interesante para ti que estás tomando esta clase es que somos partícipes, copartícipes, representantes, legalmente representantes del Señor en la tierra. Así que sí tenemos potestad, precisamente para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. ¿Y cómo sabemos que tenemos que combatir? Porque son cosas que se oponen a Dios. Si algo difunde la muerte, eso es en contra de Dios. ¿Tenemos autoridad para derribarlo? Sí la tenemos. Y tenemos que ejercerla, por supuesto. Y si se levantan contra el matrimonio, y se levantan contra la vida, y se levantan contra lo que se levanten, que es contrario a Dios, tenemos autoridad, su iglesia, tú y yo, para detener, para apagar, para callar, para enmudecer, para derribar, para arrancar, ¿verdad? Para liberar
a la gente que está cautiva, porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Nos dio su nombre y su autoridad para hacerlo. Dice entonces en Marcos 5, dice desde el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vino pues a Jesús, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Aquí la parte de subrayar, si le pusiste atención, es que los demonios le dijeron que le rogaron que no los sacara de esa región. Ya te puedes imaginar que seguramente habría un gran castigo entre ellos como espíritus inmundos, ¿verdad? Si eran derrotados en un lugar delegado. Es evidente, o sea, veámoslo de manera bélica, como precisamente de dominio y territorio. Cuando llega Jesús, sin ninguna discusión, cualquier cosa contraria a Dios se tiene que sujetar, ¿verdad? Y someter. Por eso siempre vas a ver la obra del diablo como estrategias. Casi nunca es frontal. Casi nunca es frontal porque él sabe que se tiene que sujetar. Si se encuentra el diablo con un cristiano lleno del Espíritu Santo y quiere enfrentarlo tal cual, va a perder. Va a perder porque si esa persona llena del Espíritu Santo le responde, le contesta, el demonio automáticamente, aunque no le guste, se tiene que sujetar. Absolutamente no le queda de otra. Entonces, aquí pasó así. Llegó Jesús a un lugar que está dominado por espíritus inmundos y uno, en particular este hombre que ya tenía mucha fama de estar ahí por todo lo que hacía, cuando los demonios se dan cuenta que llegó Jesús, llegan corriendo a decir: a ver, espérame, ¿no? O sea, es como tratar de hacer una especie de trato con Jesús, ¿no? Obviamente el Señor sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero lo importante aquí es, bueno, uno, que ya te diste cuenta que había muchos demonios en este hombre. O sea, no era una posesión cualquiera, era algo especial, ¿no? Pero además hay un reconocimiento, obviamente, de la autoridad de Cristo, que es la misma que nos ha delegado a nosotros, y también a nosotros nos llama la atención que habla de una región, ¿no? Independientemente de cómo acabó el asunto, para nuestro tema de hoy, lo importante es que habla de una región. Eso quiere decir, como ya dijimos, que existe toda una, como que se reparten unas áreas. Ahora, ¿cómo lo podemos ver nosotros en lo normal? Ya trasladando un poquito de lo que estamos diciendo a lo que nos pasa. Bueno, pues la manera más simple puede ser con los cárteles de la droga, ¿no? Ustedes han oído, seguramente han visto en las noticias que dicen: y el cártel fulano de tal llegó a tal, ¿no? Y se están peleando el territorio. Obviamente entendemos que se refiere a venta de drogas y a dinero, sí, a lo que tú quieras, pero son territorios. Y son territorios que se están peleando entre ellos para ver quién tiene mayor dominio. En lo natural se podía ver, pues, cuando había conquistas, ¿verdad?, de ciertos pueblos hacia otros para expandir el territorio. Entre los demonios hacen algo parecido o equivalente y también se tienen que sujetar o someter. Eso no te quepa duda, ¿sí? Pero te digo, lo más fácil de observar en lo natural, pues son estas formas territoriales de los espíritus inmundos o de la gente perversa que trata de tomar control y dominio de una cierta región, ¿no? Eso es un reflejo de cómo se puede ver esto. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, discernirlos
discernir qué hay en un lugar, en una zona, en un territorio, como hijos de Dios, porque a la vez nosotros estamos en territorios, ¿no? Si a mí Dios me manda, como nos mandó a nosotros, a venir a trabajar a esta zona, es porque me está delegando la zona. Ahorita te voy a dar un testimonio de esto. Me está delegando una zona y me está dando autoridad para esta zona. Y bueno, pues yo hago bien si hago caso y la ejerzo, ¿no? Así es. El Señor tiene, pues en nosotros también lo recordamos, como lo dijimos al principio, un ejército. Y una vez que recibimos al Señor, somos parte de ese ejército y tenemos que recordar que estamos constantemente en una batalla porque además nuestro cometido es que el reino del Señor se extienda y hay gente son almas que necesitan volver su corazón al Señor, pero también que no nada más el Señor quiere que recibamos la salvación, sino que en el tiempo que tengamos en esta tierra de vida, tengamos una vida plena y también que estemos caminando para el cumplimiento del propósito que el Señor tiene para nosotros. Entonces, todo eso implica una lucha constante para poder avanzar, porque en ese dominio que hay por parte de estos espíritus sobre las diferentes regiones, pues tenemos que hacer algo al respecto para que se quiten, para que se vayan, para que suelten lo que han tenido como suyo, en este caso las almas. Primero y antes que nada son las almas, después todo lo demás. Pero ahí estamos, esa es nuestra batalla, nuestra lucha, nuestra consigna. Mira, te voy a platicar, por ejemplo, cuando ya nos veníamos para acá, yo tuve un sueño, tuve varias, digamos, experiencias, pero una fue un sueño. En ese sueño, en realidad fueron dos, pero bueno, ahorita voy a platicarte uno. En ese sueño estábamos mi esposa y yo cabalgando. Jamás, yo digo, me habré subido alguna vez a un caballo en una feria, ¿no? Pero en mi sueño yo iba cabalgando, mi esposa iba cabalgando y venía con nosotros un par de personas como un séquito que nos estaba ayudando y estábamos entrando en un territorio que sabíamos que teníamos que tomar. Era un lugar boscoso alrededor y en el centro de ese lugar estaba un lugar claro, o sea, ahí no había árboles, era un lugar despejado, una especie de planicie, pero teníamos que entrar y todo el territorio, tanto el boscoso como el claro, era parte del lugar que teníamos que llegar a tener una representación de parte de quien nos estaba enviando, que en este caso era Dios, ¿verdad? A ese territorio. Y yo me acuerdo que en ese sueño era bien impactante porque yo veía entre los árboles se asomaban unos seres raros pero feos, que nos veían con un odio impresionante. O sea, tú no tienes idea de cómo era ese, porque no era uno que otro, eran bastantes. Pero yo los veía y yo sentía una tranquilidad y una paz, porque yo decía, ellos no nos pueden tocar, porque nosotros hemos sido delegados por Dios, delegados por el Señor, porque el Señor está con nosotros y Él es el que nos ha enviado, Él es el que nos ha puesto. Y entonces veíamos como en ese séquito que venía con nosotros, que eran ángeles, y los que nos veían feo eran demonios. Los demonios, haz de cuenta que fueron unos salvajes, así se veían como hasta, no sé, pintados y con unas caras feas, y pues sí, salvajes, ¿no? Y los que venían con nosotros venían, bueno, vestidos impresionante, con unos trajes fuertes y con una dignidad y una majestad increíble, ¿no? Pero eso me dio una claridad de lo que estábamos haciendo, que era entrar en un territorio que originalmente estaba ocupado por estos, ¿verdad?, seres, y que nosotros veníamos a establecer de parte de Dios el reino de Dios. Eso es un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Y bueno, tan así fue que esto a lo mejor algunos no lo saben, pero se los vamos a platicar. Cuando llegamos, el día que llegamos, mi esposa tuvimos como pareja, pero ella en particular un ataque espiritual muy fuerte y muy raro, porque de repente me empezó a decir, es que me duele todo. Me decía, me duelen hasta huesos que no sabía que tenía. Me duelen cosas que no sabía que tenía porque nunca me habían dolido. Me dio fiebre de la nada. Fue muy extraño, pero estuvimos orando, estuvimos reprendiendo. Y mi oración era eso, decir, si quieres algo con nosotros, peleas con quien nos envió. Porque nosotros de aquí no nos movemos. Fuimos enviados, estamos respaldados por el Señor, así que hazle como quieras. Nosotros permanecemos firmes y fieles
porque este territorio le pertenece a Cristo y estamos aquí para decírtelo y para quitarte de en medio, porque este territorio es del Señor. En el nombre de Jesús. Y así fue la lucha, hasta que se fue. Porque así como llegó, se fue. ¿Verdad? Así es, sí. O sea, era una lucha espiritual. Era una confirmación desde el otro ángulo, ¿verdad? De lo que estábamos experimentando. Y bueno, es un ejemplo, ¿no? Sí. Es un ejemplo. Pero yo puedo decirles que podemos voltear hacia el continente africano, por ejemplo, y ver ahora iglesias multitudinarias, una cosa hermosa, cómo el Señor se ha manifestado con milagros impresionantes. Creo que es un lugar donde más he visto que el Señor ha manifestado de manera poderosa en milagros que a mí me encantaría ver así acá en nuestro continente y así muchos, ¿no? En esa cantidad, pero no es gratis. Lo que pasa hoy no empezó el día de hoy, sino que ha sido también el fruto de la labor de siervos que han sembrado su vida en esos lugares, que tuvieron que batallar con espíritus fuertes de brujería, que muchos de ellos incluso de verdad perdieron la vida, pero que no fue en vano, porque el Señor, después de tantos años, está manifestando de una manera gloriosa su poder en medio de su iglesia en esa zona, y la verdad es que es algo que a mí siempre me llena de gozo cuando veo esas multitudes que están adorando, gozándose en el Señor y recibiendo la bendición que Él tiene a través de su Espíritu Santo. En realidad, y he leído además testimonios, he escuchado testimonios de diferentes hombres, mujeres de Dios, y todo lo que tuvieron que batallar, pero siempre firmes, siempre confiando en el Señor, y todo lo que pasa después aún de siglos después, es una obra de ganancia, ¿no? Son luchas que se estuvieron peleando y ganando y avanzando hasta estar al punto donde están hoy en diferentes puntos del continente. Y claro, la lucha todavía falta muchísimo que luchar y que ganar y que avanzar en todo el mundo, pero el Señor está con su iglesia, el Señor nos respalda, nada más tenemos que fortalecernos en Él y pues pelear esa buena batalla, ¿no? Así es, entonces bueno, esa sería la consigna que tú y yo tenemos, ¿verdad? Para lo que implica un territorio. No queremos ahondar demasiado en esto, pero sí queremos que todos tengan una claridad. Si hay una territorialidad, tú estando en tu casa, tienes una injerencia, una capacidad sobre tu familia. No importa si eres, obviamente, si eres el padre de familia, pues con mayor razón, ¿no? Uh-huh. Pero aún siendo un miembro de la familia, tienes una potestad en ese sentido sobre esa región, que es primeramente tu casa. Y de ahí los contactos que tienes, la cercanía que tienes. Y luego, bueno, pues inclúyete, por ejemplo, en tu propia ciudadanía, ¿verdad? En tu propia nacionalidad. Uh-huh. Eso es parte de lo que tenemos como autoridad. Y así, de algún modo también Dios nos va poniendo como cargas específicas también a cada uno como parte de su obra. Cuando oramos y tenemos comunión con Dios, de alguna manera también el Señor nos va poniendo cargas específicas sobre personas o sobre situaciones o cosas. Y eso tiene mucho que ver también con la parte territorial. Ahorita hemos estado orando muchísimo por los Estados Unidos. Sabemos que están en una batalla tremenda. Todavía no se acaba. Hay que seguir orando por eso. Y así, cuando México no podemos descuidar a nuestra nación, porque también estamos en una batalla en este país por lo justo, por lo verdadero, por la santidad, por el respeto a la vida, a la familia, en fin, es una batalla tremenda y estamos viviéndola todos los días y no la vamos a bajar la guardia, es algo que tenemos que seguir sosteniendo con fuerza, en medio de todo y a pesar de todo. Entonces, asume tu responsabilidad como persona en cuanto a tu familia. Asúmela en cuanto a tu persona, ¿verdad? Como un trabajador o un estudiante en una escuela, o a la persona que vives en un barrio determinado, ¿verdad? O en una ciudad o en un municipio determinado, y así sucesivamente hasta llegar a ser por lo pronto ciudadano de un país que es México. Y también como cristiano, ¿verdad? Tienes injerencia, capacidad para estar orando por otras naciones.
que eso es finalmente lo que hacen los misioneros. Los misioneros lo que hacen es ir y conquistar territorios, ir y meterse territorios donde nadie había entrado antes, o para reforzar lugares que ya han sido trabajados pero que se necesita más trabajo. Y eso es lo que hace un misionero, ir a tomar un territorio en y para el nombre de Jesús. Así es, y al final de cuentas siempre vemos en el Señor, detrás de todo, el amor como su motivo, aún en este sentido. Y siempre me viene este versículo a la mente que está en Isaías, que dice que hombres daré por ti y naciones por tu vida. Me parece hermoso porque tiene que ver con esto que estamos hablando, y el Señor no escatima estos recursos que tienen sus hijos en nosotros para poder rescatar a las personas que todavía no lo conocen. Así es. Y nos equipa para poder hacerlo. Y de alguna manera alguien lo hizo por nosotros también. O sea, si tú conoces a Cristo, es porque alguien o te predicó o estuvo intercediendo por ti, o vienes de una familia que ha estado orando por nosotros o por ti, ¿verdad? En fin, es algo que es constante. Hay veces que nosotros no entendemos la dimensión de las oraciones. Aquí la oración que estábamos leyendo que hizo Daniel era una oración de liberación, pero nacional. Sí. No era para un individuo o para una familia, era para toda una nación. Entonces la intercesión profética tiene un valor tremendo precisamente en la liberación de las naciones. Y nosotros como gente de Dios, que tengamos un llamado para servirlo, y no nada más nos referimos a los ministerios, como en nuestro caso, sino a todos. Tenemos un llamado para servir a Dios. Tenemos una responsabilidad de estar juntamente con Jesús intercediendo por todos los que no han conocido de Él todavía y que son herederos de salvación, porque dice la palabra que hay herederos de salvación. Y Dios pone ángeles a pelear a favor de los herederos de salvación. Por eso está Miguel peleando a favor del pueblo de Israel, porque es heredero de salvación. Y así, cuando vino Cristo, ya no solamente es Israel natural, sino todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, pues no sé si quieres agregar alguna cosa. Pues creo que está claro. Quedó si claro. Bueno, eso es lo que yo también creo. Podemos orar, ya nos están pidiendo por ahí que oremos por don Gilberto. Sí sabíamos que estaba ya en eso, y vamos a orar ahorita por él. Y bueno, pues por toda la gente que pudiera tener una necesidad, pero con esta consigna, ¿verdad? De que tenemos autoridad en el nombre de Jesús para hacer todas estas cosas. Entonces, con confianza, echemos fuera a los demonios. No tenemos por qué tener temor de nada. Y además tenemos no solo derecho, sino estamos enviados. Tenemos la obligación. Inclusive la liberación la llama la palabra de Dios el pan de los hijos. Sí. Así la llama. Entonces, sí. la gente necesita ser liberada, ¿no? No está por demás que reprendamos unos cuantos demonios si hace falta, de todos. Ahorita vamos a orar para reprender demonios de enfermedad. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, cada persona que está viendo esta transmisión primero, la que lo vea después, en el momento que lo vea también, todas las personas que tienen relación con nosotros, directa o indirectamente, toda la gente de la cual nosotros tenemos información o nos llegan peticiones de oración porque están enfermos de esto o de aquello, Señor, específica y especialmente toda la gente que está siendo afectada por esta pandemia, Señor. Venimos en tu nombre a declarar y decretar libertad de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Hablamos al cuerpo de cada persona infectada o enferma para hablar vida, fortaleza, restauración y restitución. No pasa la enfermedad a hacer ningún daño, ¿sí? Se va sin hacer daño, sale sin hacer daño en el nombre de Jesús. Calla, enmudece en el nombre de Jesús. No tienes potestad. Los redimidos son comprados por la sangre de Cristo. Y el Señor es la resurrección y la vida. Y Él está totalmente en control de nuestras vidas que son suyas para su gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús, reprendemos la enfermedad del COVID o cualquiera otra.
por cada persona familiar, amigo, hermano en la fe que esté enfermo directamente porque se ha puesto en contacto con alguno de nosotros, se ha metido al grupo de intercesión, su nombre, su condición, por cada siervo, pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol, por los que son colaboradores con ellos. Fortalecemos a la iglesia en tu nombre, Señor. Pedimos la intervención de tus ángeles, guerreros poderosos, para pelear a favor de tus hijos, siervos y herederos de salvación, en el nombre de Jesús, Señor. Deshacemos las obras de las tinieblas, todo acuerdo, todo pacto, toda maldición, todo decreto, toda alianza, cualquier cosa que ha sido dicha o hecha hacia o contra la iglesia cristiana primeramente, pero los ciudadanos mexicanos en toda su extensión, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, aun aquellos que viven en el extranjero. Hablamos vida y palabra de vida. Señor, verdaderamente reconocemos el pecado que hemos hecho contra ti. Perdónanos, Padre, por toda la maldad que hemos cometido, por la iniquidad, por tolerancia a cosas insufribles e inapropiadas, Señor. Perdónanos, por favor. Es cierto, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Pero no te acuerdes, Señor, de nuestra maldad, sino extiende tu misericordia una vez más para con todos nosotros, Señor, y que se cumplan tus propósitos en cada una de nuestras vidas. Vamos, dígalo usted ahí. Que se cumpla todo propósito en mi vida. Yo no veo la muerte hasta que no cumpla el propósito para el cual Dios me hiciste y nací en esta tierra. Yo voy a vivir en esta tierra y para comentar, para contar, para hablar tu verdad, tu justicia, tu palabra. Viviré y no moriré, sino que viviré para manifestar tu gloria, para hablar de tu palabra y para bendecir tu nombre, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia y haz memoria de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Hablo vida, hablo fortaleza, hablo sanidad, hablo salvación sobre todas las cosas, Dios. Y sabemos que todo lo malo, por malo que sea, tiene un término y se acaba, Señor. Así decretamos que se acabe esta pandemia, no solo en México, sino en todas las naciones de la tierra, y que tú conviertes de algún modo en bendición todo lo que se ha opuesto a la vida, Señor. Todo lo que se ha levantado, aunque haya sido por causa del pecado, tú extiendes tu mano de misericordia, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, en el nombre de Jesús. Capacítanos, vamos, dígale, capacítame, habilítame, dame discernimiento y entendimiento de mi capacidad, de mi fuerza, de mi autoridad que me has delegado, y yo me comprometo a tomar todo el territorio que tenga que tomar, extender tu reino por donde quiera que lo tenga que hacer, Señor, con libertad, con fuerza, con energía y con toda seguridad, Señor, sin ningún temor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Paz. Cuando hacemos oraciones que agradan a Dios, hay paz, ¿no? Entonces, bueno, eso no quiere decir que se acabó ya todo, pero sí que vamos avanzando. Así que sigamos orando de esta manera. Oren mucho por el ministerio, no solo por nosotros, que se los agradecemos siempre, sino por todos los pastores de todas las congregaciones, de todas las iglesias, porque son gente que sirve a Dios. Protéjanla, guárdenla, ¿no? También, obviamente, sus familias, oramos por todos, también nosotros. Y ahorita, pues en particular, estamos orando porque es una guerra espiritual la que se está librando en los Estados Unidos, para que quede lo justo, lo que Dios pone, y porque Dios haga su gloria manifiesta en ese país. Amén. En el nombre de Jesús. Y pues bueno, mucho gusto en saludarlos a todos. Gracias por sus comentarios y por sus saludos. Que Dios los bendiga mucho. Y bueno, pues con el favor de Dios, en cuanto a la clase, nos vemos la próxima semana. Seguramente tenemos algo muy especial para ustedes también. Por lo que vemos, a algunos de ustedes pues les ha servido lo que estuvimos platicando, y queremos que sí es de bendición. Entonces, pues que Dios los bendiga, y los que nos podamos ver el domingo, pues el domingo nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.